La unidad 6 es la autorización ignorante. Veíamos ayer que estamos en una bifurcación, dada la crisis de autoridad, o dado el agotamiento de la autoridad clásica, para ser más preciso, agotamiento de la autoridad clásica, nos encontramos con que no sabemos cuáles son las formas de validación. Validación, digámoslo así, del que supuestamente tiene la autoridad, y validación del que supuestamente es un subalterno. Digo, por ejemplo, cómo se valida un padre y cómo se valida un hijo. O sea, cómo vieron lo que nos traía Beatriz, nos traía de Rebó esta frase, que era comenzar es continuar, continuar es comenzar. Ahí el tema era cómo autorizar a los recién llegados a emprender cosas nuevas, cómo habilitarlos. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí ven la diapositiva. Sí. Bueno, el problema de la validación de lo que autoriza. Tenemos en condiciones contemporáneas el problema de la validación. Y es validación de la llamada autoridad, y es también validación en la convivencia, en el vivir juntos. Esto es lo que más nos interesa. Y esta validación puede ser por una trascendencia, y acá ubicamos a Arendt y a Rebó, o puede ser por una no trascendencia, y acá ubicamos a Leuckovis, a Rancière, a Barílico, y por ahí otros. Si es una trascendencia, el asunto es el valor dado. Si es el asunto es el valor. Si es una trascendencia, esa trascendencia tiene que ser un valor dado, un valor moral, un saber que viene a priori, que viene dado desde las generaciones anteriores. Ahora bien, como venimos hablando, esto es difícil en tiempos en que los saberes de las generaciones anteriores están todo el tiempo siendo destituidos, relativizados, convertidos muchas veces en inoperantes, en obsoletos. Y si la validación es por una no trascendencia, es decir, por algo que está en la inmanencia, acá ya tenemos que ver las prácticas, los actos, los gestos éticos. De estos vamos a hablar hoy. Y también los vestigios, que son los vestigios de autoridades clásicas. Pero no se sabe cómo se van a combinar todas estas cosas a priori. A priori no se sabe. Y esto es el asunto de la inmanencia. Por supuesto que acá, en esta forma no trascendente de validación, no estamos en lo que hablábamos ayer, que es la gestión de la convivencia sin autoridad, a veces con autoritarismo, pero no con autoridad legítima. ¿No? Lo que veíamos ayer en el orden sin autoridad era que la autoridad se presenta más como anhelo que como realidad. Bueno, entonces me voy a meter en formas no trascendentes de validación en la convivencia.
tenemos a Leucóvis, a Barilco y a Rancière. Barilco se lo voy a dejar a ustedes y voy a tratar de meterme en Leucóvis y en Rancière. Leucóvis, con la idea de compartir un problema en el texto que tenían hoy como bibliografía mínima, pero también en la idea de la existencia de un nosotros. Barilco, con la idea de aplicar la genialidad al arte de vivir y el mirarnos mutuamente, el dialogar. Rancière, con la verificación ignorante de la igualdad de las inteligencias. Ya vamos a ver si se aclara qué es eso. Por supuesto, podríamos encontrar otras maneras, pero yo les puedo traer estas que acabo de mencionar. Bien. La autoridad clásica tenía un rasgo fundamental, que era el siguiente: sabía. Así como estaba ligada a una fuente trascendente, sabía que era necesario para la vida. Esto si hablamos de educación es claro, pero también si hablamos de política, los que estaban en el gobierno sabían que era necesario para hacer valer el contrato. En este sentido representaban. Y acá hay otra crisis, que es la crisis de representación. Entonces se le hace muy difícil a la autoridad, a las supuestas autoridades, ser reconocidas cuando no saben qué es necesario para la vida o para respetar el contrato social, qué es necesario para la convivencia. Y cuando... ¿Un ejemplo de eso, Pablo? ¿Perdón? Un ejemplo de aquello que antes sabían que era necesario y ahora no. Bueno, veíamos cuando leíamos los manuales escolares de mediados del siglo XX, en ese texto de Paula Gallo, los adultos sabían que necesitaban los hijos, los niños, los adultos fuera padres o maestros, ¿no? Sabían que necesitaban los niños para entrar al mundo adulto. En el caso de la política, las autoridades sabían que había que respetar, sabían interpretar la voluntad general, sabían hacer valer la Constitución. Hoy parece que, en cambio, cada día hay que inventar de nuevo la legitimidad. Como dijo una vez Horacio González, hay que legitimarse cada día y cada día vale un año. Con lo cual quería decir que la legitimidad estaba tambaleante. Pensaba inclusive, Pablo, en el sistema democrático. Nuestro sistema democrático es representativo y hasta podríamos, si uno dice que cae la representatividad, digamos, hasta repensar, bueno, cómo sería en la actualidad si esas personas no nos representarían, digamos. Bueno, vuelvo a mostrar el libro, porque lo que ahí sugiero es que en vez de representar voluntades, ¿no? En vez de representar la voluntad popular, se gestionan ad hoc los problemas de la gente. Hay que resolverlos. El político
se legitima cada vez que resuelve un problema y se deslegitima cada vez que que no lo resuelve. Sí, pero cuando los periodistas dicen, alguien debió prever, por ejemplo, alguien debió prever que iba a aumentar la cantidad de delitos, ¿cómo no pusieron más patrulleros? A ver, perdón que hay ruido acá un poco. Cerré la ventana. Bueno. Sí, perdón, pero lo que pasa, Pablo, ponele, está buena tu observación porque eso habla de una gestión. Pero otra cosa es, qué sé yo, ahora, qué sé yo, los vacunatorios, la gente que estuvo entrando en Olivos el año pasado. O sea, hay una cuestión en que cuando el mismo referente, no es una gestión, sino la misma persona se deslegitima en su hacer cuando a la población se le pide que haga otra cosa, en una situación tan emergente mundial como es la pandemia. La pandemia se ha convertido... Porque una cosa puede ser la política y otra cosa ya es la persona, digamos. No sé, digo. Sí, sí. Son mundos distintos, pero en cierta época, esta es la tesis de Ignacio Lukács, el Estado-Nación le daba suelo tanto a las relaciones políticas como a las relaciones familiares, a las diversas instituciones. Hoy la pandemia se ha convertido, creo, en algo que, digamos, que es fuente de deslegitimación constante, porque los gobiernos se ven deslegitimados si no cuidan a la población y se ven deslegitimados si la cuidan demasiado. Y siempre es posible decir que los cuidados son demasiado pocos y siempre es posible decir que los cuidados son demasiado muchos. Depende un poquito el ánimo del periodista, pero si depende del ánimo del periodista o del ánimo del comentarista en las redes sociales, que puede no ser un periodista, puede ser cualquiera de nosotros, si depende del ánimo, decía, no hay una fuente trascendente de validación y legitimación. Bien, todo esto era para decir, el saber no es capital de las autoridades, no es patrimonio de las autoridades. En Koyev encontramos que hay 4 tipos puros, según él, 4 tipos puros de autoridad. El padre, el jefe, el amo. Me falta uno, siempre me olvido uno. El juez. Salvo en el amo, en el padre, el jefe y el juez, tenemos una legitimidad que viene por su saber. El padre sabe sobre la tradición o sobre el origen. El juez sabe sobre la justicia. Y dije el jefe sabe sobre el futuro. Sabe porque el jefe es el que pone un proyecto. ¿Y el amo? El amo no sabe. No, en el amo no hay un saber. El amo es amo porque ha derrotado al esclavo en batalla y lo ha sometido. Perdón, Pablo, me causa gracia, pero pienso que por algo te lo olvidas al juez. ¿Será que hoy el juez sabe tanto, está tan legitimado como está la justicia? Totalmente. No sé, por algo te lo olvidas. Totalmente. Es que la justicia, me haces hacer esta conexión, la justicia no es una forma de gestión ad hoc como la que es necesaria hoy en día. La justicia tiene un procedimiento más regulado
y más, digámoslo así, con más demora. Se le critica a la justicia demorar, pero los tiempos de demora de la justicia son necesarios para asegurar el debido proceso, ¿no? Asegurar que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la recolección de pruebas, etcétera, etcétera. En fin, no es una forma de gestión ad hoc donde hay que cambiar o empezar todo de nuevo cada día. Bueno, pero entonces... Una pregunta, Pablo, en Sí. el caso del amo, que no tiene un saber, ¿sería una forma de gestión ad hoc? No, 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 eso no está en Koyev, que escribe en 1942. Y aparte se basa en Hegel para hablar del amo y el esclavo. Es más un caso en que el esclavo se somete porque está amenazado de morir a manos del amo. Y eso es permanente. Bueno, el asunto entonces es cómo validamos la convivencia sin saber, sin tener un saber sobre los modos de vivir y convivir adecuados para nosotros. Y aquí quiero hablar del maestro ignorante. Como les contaba Beatriz, Rancière encuentra en los archivos obreros de París a este maestro Jacotot, que en las décadas de 1820-1830 descubre lo que él llamó un método universal, que es una forma de aprender sin saber, perdón, una forma de educar sin que el maestro sepa de antemano lo que el niño tiene que aprender. ¿El niño o el adulto? Porque les enseñaba analfabetos pobres también. Jacotot había participado de la Revolución Francesa, había sido diputado, había sido maestro también de soldados, pero en 1815 es exiliado. Cuando cae Napoleón, tiene que exiliarse a los Países Bajos. Ahí lo recibe el rey y le da un lugar en la universidad y tiene que enseñar literatura a estudiantes que no hablaban francés, y él no hablaba holandés. Entonces encuentra que acababa de salir una edición de un clásico griego que era Telémaco, bilingüe, una edición bilingüe de Telémaco. Se los indica a los estudiantes y los manda a volver en un par de semanas. Y ve que con la edición bilingüe estos estudiantes habían aprendido a leerlo, habían empezado a aprender francés. Entonces él dijo, se puede enseñar lo que no se sabe. O más todavía, el estudiante puede aprender lo que no sabe el maestro. Solo tiene que quererlo. Pero no es un quererlo caprichoso, como el querer quizás de nuestros días, que más que querer es se me canta, se me antoja. ¿Cómo se llama?
Jacotot dice, el estudiante puede encontrar que la primera palabra es distinta a la segunda. Puede comparar lo que sabe, que es ver la forma de las letras, con el sonido. El docente dice Telémaco. Parece que el libro empieza Telémaco no podía. Entonces, el estudiante puede comparar el sonido Telémaco con lo que está en la página, la palabra Telémaco. Después puede comparar el sonido no con la palabra no que está en la página. Puede comparar a su vez el no con Telémaco. De esta manera, dice Jacotot, el estudiante va de lo que sabe a lo que no sabe. Y esto es diferente a la explicación que se suele hacer la pedagogía tradicional. En la explicación, el aprendiz va de lo que sabe, de lo que no sabe él a lo que sabe el maestro. Entonces, el estudiante no tiene que usar su inteligencia. Esto es lo impresionante de Jacotot. El libro El maestro ignorante es un libro hermoso, así a los que nos interesa la educación, nos deja viendo las estrellas de alguna manera, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo aplicar yo el método ignorante y hacer que los estudiantes sigan el camino de la inteligencia? Ahora me explico qué quiere decir esto. Cuando Jacotot dice, cuando los niños aprenden a hablar, aprenden yendo de lo que saben a lo que no saben. Y cuando los genios descubren cosas, también van de lo que saben a lo que no saben. De esta manera, lo que todo ser humano puede hacer es comparar lo que encuentra con lo que ya sabe. Y en este cotejo de lo que encuentra con lo que ya sabe, descubre lo que no sabe. Y lo que siempre hay que hacer es seguir por ese camino. El docente no tiene, el docente, qué palabra contemporánea, Jacotot dice el maestro. El maestro lo que tiene que hacer es asegurar que el estudiante siga en ese camino de buscarlo, ir hacia lo que no sabe y compararlo con lo que ya sabe. Entonces cuentan de un cerrajero que era analfabeto y que cuando ve la letra L le dice la escuadra, porque conocía la escuadra. Cuando ve la letra O le dice la redonda. Jacotot cuenta que de esta manera aprendieron también derecho, unas mujeres aprendieron a litigar. Parece que era muy exitoso. También aprendieron a pintar, siempre con este método, que ahí ya Rancière no cuenta en detalle cómo lo aplica para el derecho y para la pintura. Pero lo importante a retener, me parece, es que si vamos de lo que sabe el estudiante a lo que sabe el maestro, hay desigualdad. Porque el maestro siempre es el que le dice al estudiante, yo administro la manera en que utilizas tu inteligencia. Este contenido, ahora acabas de entender, pero hay otros contenidos que te los he guardado para más adelante. De esta manera, el aprendiz siempre se ve en el supuesto confirmado de que sabe menos que
docente y que no puede aplicar el método que aplicó cuando aprendió a hablar, que era comparar lo que sabía con lo que no sabía y volver a empezar. ¿Qué pasa? Cuando uno dice, bueno, pero cuando yo llegue al saber que tiene el maestro, voy a ser igual al maestro. Bueno, eso supone, dice Jacotot, el progresismo. La idea de progreso supone eso. Pero siempre hay alguien que sabe más que el maestro, siempre hay un maestro del maestro, y esto creo que pasa hoy con la capacitación continua. Un poco, ya lo estarán viendo, yo les cuento todo esto y a la vez he sido un maestro explicador a lo largo de este curso, pero también quiero decir que hay un punto en que no sabemos, en que yo tampoco sé cómo se valida el vivir juntos en estos tiempos. Y esto de la autorización ignorante, la llamo así porque es ir hacia lo que no sabemos, a lo que no sé cómo se puede hacer. Solo sé que no quiero que sea el método policíaco de la hipótesis cibernética. Bien. ¿Dónde está la autoridad del maestro ignorante? Quiero leerles. A ver. Pablo, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿En dónde se pondría a jugar acá la terceridad inmanente? Bueno, vamos de a poco. Eso vamos a llegar con el nosotros de Ignacio Leukovich. Ok. Pero les leo, ¿dónde estaría la autoridad del docente ignorante? Jacotot dice que el maestro lo que tiene que hacer todo el tiempo es dirigir la voluntad del estudiante, dirigirla hacia la página, hacia los sonidos, hacia el cotejo de la página con los sonidos. Pero no tiene que dirigir la inteligencia, tiene que dirigir la voluntad. No te escapes de la exploración, no te escapes de lo que ignorás. No te escapes de comparar lo nuevo que encontrás con lo viejo que sabés. Entonces la autoridad está en la voluntad del docente aplicada sobre la voluntad del aprendiz. No está en la inteligencia del docente aplicada sobre la inteligencia del aprendiz. Entonces tiene que haber un objeto que sea el que sirva como lugar de comparación y aprendizaje. En el caso de Jacotot es el telémaco. Creo que en nuestro caso serían las situaciones de la convivencia. Y por eso me parece tan importante que en el trabajo final hablen de las situaciones donde se juegan los problemas de autorización y desautorización. Bueno, les leo entonces qué dice Rancière. El libro es la fuga bloqueada. No se sabe qué rumbo tomará el alumno, pero se sabe de dónde no saldrá. No saldrá del ejercicio de su libertad. Se sabe también que el maestro no tendrá derecho a estar por todas partes, solamente estará en la puerta. El alumno debe verlo todo por sí mismo, comparar sin cesar y responder siempre a la triple pregunta. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Y así hasta el infinito. El libro es la fuga bloqueada, es decir,
no dejes que tu voluntad se distraiga de comparar lo que sabes con lo que no sabes. Voy a compartirles de vuelta la pantalla. Esperen que... Tengo que abrir otra. Pablo, Sí. disculpa una pregunta. Pensaba en el lugar particular de la voz en este dispositivo, digamos. Jacotot Sí. los guía en la traducción de este texto del holandés al francés, pero la presencia digamos, de su pronunciación, de su voz, es un nexo especial que, digamos, no es la transmisión de un saber, pero es una marca importante. De alguna manera sería difícil pensar cómo esa construcción ahí si no estuviese el sonido, la voz de eso, no sé, yo estaba pensando un poco algo de eso. No sé si se llega a entender de alguna manera la pregunta, no, tampoco la puedo Sí, terminar de... ¿sabes a qué me haces acordar? A algo que dijo una vez una colega de ustedes en una de las charlas estas que organiza Familia y Pareja en Ardeva. Que hablaban de los adolescentes de hoy y decía, quizás nosotros no sepamos, digamos, quizás los adolescentes no ven en nosotros el saber necesario para la vida contemporánea, pero necesitan nuestra mirada. Entonces, hay algo de la voz, de la presencia, que hace que, vamos a decirlo así, un cuerpo explore lo que tiene que explorar. No es esto de la autorización ignorante o inmanente, no es sin nadie, es con otros. Pero lo bueno que tenemos es que la convivencia siempre es con otros. Digo, que el ser humano siempre está entre otros. Rebol lo dice en latín, inter homine esse, que quiere decir ser entre hombres. El hombre es ese que es entre otros. Es decir, no sé si con esto llego a entender todo lo que vos querías indicar, pero al menos nos indica que otro siempre es necesario. Heteros autos, otro en sí mismo, ¿no? Decía Ariel Penici. Bueno, les muestro la diapositiva. Tenemos a la izquierda lo que pasa con el método de la explicación, que Jacotot llama el método atontador. Atontador porque no libera la inteligencia a sí misma. El maestro le enseña al alumno, el maestro le explica al alumno, entonces el alumno progresa. ¿Se ve, no, el cursor del mouse? ¿La flechita? Sí, se ve. Bueno. Al maestro también le explica un maestro o le explica un libro. Y entonces hay una escalerita que ir siguiendo, una escalerita de progreso, pero nunca se llega al punto en que se dice la inteligencia del maestro es igual a la inteligencia del alumno, porque ambos están capacitados para ir de lo que saben a lo que no saben. Bien. En cambio aquí tenemos a la derecha lo que
Rancière llama el círculo de la potencia, que es este bucle infinito de ir de lo que sé a lo que no sé. Y lo que no sé puede ser un libro o puede ser cualquier alteridad, cualquier cosa que para mi conjunto de saberes resulte nueva cualitativamente, es decir, ignorada. No algo que sea nuevo y que sea más de lo mismo, algo que sea ignorado. Al comparar esto, llego a una nueva conclusión, lo incorporo como un saber y de nuevo lo expongo a una nueva alteridad y vuelve la comparación y así sucesivamente. Este es el círculo de la potencia, porque la inteligencia puede cada vez más. A ver. Quiero leerles un apartado de Rancière que se llama La comunidad de los iguales, del libro El maestro ignorante. Y dice, se puede soñar así una sociedad de emancipados, que sería una sociedad de artistas. Tal sociedad rechazaría la división entre los que saben y los que no saben, entre los que poseen y los que no poseen la propiedad de la inteligencia. Dicha sociedad solo conocería espíritus activos, hombres que hacen, que hablan de lo que hacen y que transforman así todas sus obras en modos de significar la humanidad que existe tanto en ellos como en todos. Tales hombres sabrían que nadie nace con más inteligencia que su vecino, que la superioridad que alguien declara es solamente el resultado de una aplicación en utilizar las palabras tan encarnizada como la aplicación de cualquier otro en manejar sus herramientas, que la inferioridad de alguien es consecuencia de las circunstancias que no le obligaron a seguir buscando. Entonces la dominación está en que no te obliguen a buscar, en que te digan, vos seguilo al maestro, él sabe que necesita tu inteligencia. Él sabe por dónde llevar a tu inteligencia. La libertad, en cambio, está en tu inteligencia puede guiarse por sí misma. Bueno, un desafío grande el que nos plantea Rancière, y a la vez hermoso. Y a la vez emancipador, liberador, porque nos dice que todos somos genios o que todos podemos hacer como hicieron los genios, los grandes genios de la historia del conocimiento, ¿no? Que ellos fueron de lo que sabían a lo que no sabían. Como hacen por otra parte todos los niños al aprender a hablar. Por eso lo llama enseñanza universal, a su método. Bien. Quiero ahora hablar de la ética de la transmisión y la transmisión de la ética. No sé si llegaron a ver algunos ese texto de Ignacio Leuckovich, que es un texto que no salió publicado en ninguno de los libros de él, y a mí me parece que tiene algo así maravilloso. No, tiene muchos puntos de contacto con la idea del maestro ignorante, pero a su vez habla de una situación asimétrica, de cómo transmitir la ética de adultos a niños, en tiempos en que los adultos no tienen el saber sobre la vida, y en tiempos en que ni los padres ni los docentes que le toquen en la escuela tienen el saber sobre
sobre la vida y sobre el mundo en el que van a vivir, ¿no? Esto es fundamental. Ignacio dice, él escribe, no me acuerdo si el texto es del año 99, pero por ahí, y dice, no sabemos en qué mundo van a vivir nuestros hijos en el 2050. Entonces, ¿qué les podemos enseñar? No les podemos enseñar una moral, no les podemos enseñar un conjunto de saberes previos sobre cómo casarse, cómo hacer amistad, cómo comportarse con los compañeros. Bueno, y así, cómo llevar un duelo, y así sucesivamente. El saber moral no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos cuando no sabemos es problemas. Y ahí se abre la dimensión ética. Cuando cae la moral, se abre la dimensión ética. La dimensión ética es la que inventa respuestas para los problemas, no la que sabe. Inventa y experimenta. Esa invención no es un antojo caprichoso de uno, es algo que hacemos dialogando entre generaciones. A ver si les puedo leer. Es interesante la diferencia que hace entre clases de edad y generación, ¿no? Cuando se constituye en generación, en tanto genera una tradición. Me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que vos decís, no transmitimos, tiene que inventarse. Claro, bueno, lo que él dice sobre las generaciones es que una generación se constituye como tal no por ser más joven que la anterior, no solamente por una cuestión de edad, sino porque se rebela contra la tradición que le lega la generación anterior. En los debates, en las discusiones, en la diferencia, la nueva generación se constituye como tal. Y si no, no se constituye como tal, sino es simplemente una clase de edad más joven que se limita a administrar el saber previo. El problema es cuando no hay un saber previo contra el cual rebelarse, y dice en ese momento, año 2000, y creo que en este sentido no cambió mucho. No, más creo que se profundizó. Claro. No, hoy no hay una tradición contra la cual rebelarse. Pero a la vez, vamos a llamarnos a nosotros mismos los viejos. Los viejos tampoco ya sabemos y ya estamos de vuelta de la vida como en otros tiempos. Entonces, también para nosotros se abre la dimensión ética. Tanto para los nuevos como para los viejos se abre la dimensión ética. Él dice, en nuestra circunstancia, están viendo, ¿no? El Word. En nuestras circunstancias, la diferencia generacional tiene una dimensión exquisita, que es la de los problemas compartidos. En otras circunstancias se podría pensar bajo la dinámica del legado y la herencia. Yo les dejo legado y que ellos se rebusquen para hacer la operación de herencia. Aclaro, sería dejarlos que ellos se la rebusquen para hacer la operación de recepción y rebeldía.
Bueno, en otras circunstancias se podría pensar bajo la dinámica del legado y la herencia. Yo les dejo legado y que ellos se rebusquen para hacer la operación de herencia. Pero el que deja el legado es alguien que se haga jubilado, que está retirado, es alguien que ya no está existiendo. El que deja el legado es el que ya está jugado, pero en nuestras circunstancias es tan incierto que hasta es imposible darse por jugado. La incertidumbre afecta a las generaciones nuevas o a las clases de edad nuevas, tanto como a las clases de edad viejas. Mi impresión es que nuestra circunstancia tiene el valor de poner en juego el patrimonio tradicional, el patrimonio de pensamiento, el patrimonio del saber moral, en diversas circunstancias en las que atravesamos problemas compartidos. Cuando atravesamos problemas compartidos, resulta imperiosa la dimensión del diálogo. Por eso quisiera distinguir esto del diálogo de la ideología del consenso. La ideología del consenso evita plantear el problema. Si yo digo, volvé a las 12, él dice, vuelvo a las 4, y entonces negociamos a las 2, ahí no le damos entidad de problema al problema, sino que hemos entrado en una negociación de tira y afloje, en la cual no hemos visto qué es lo que está en juego y en qué problematiza el hecho de que yo diga, volvé a las 12, y en qué problematiza el hecho de que él me haya dicho, vuelvo a las 4. Es decir, no buscamos soluciones intermedias, buscamos poner en diálogo, digamos así, dos alteridades. Lo otro del otro interpela algo en mí, y algo en mí interpela lo otro del otro. La ética me dice que esas dos otredades dialoguen, inventen, busquen respuesta, experimenten sus respuestas. Aprendan de nuevo de esa experimentación. Entonces lo que se transmite es este acto de dialogar. En este sentido es muy parecido a lo que propone Barilko. No se transmite entonces tanto contenido, se transmite en acto la práctica ética de pensar la alteridad con la alteridad. Pensar la alteridad con la alteridad. Bueno, es un texto hermoso que les sugiero que lean entero. Sí, muchísimo para pensar. Bueno. Me resuena, Pablo, al pensar con otros de Janine. A ver. ¿Cómo es? Yo no conozco esa. No, hay un texto de Janine que es pensar con otros. Ella lo trabaja en ese texto en relación a cómo sería la terapéutica de la familia y la pareja. Y es pensar con el otro y pensar con otros en vez de una relación unívoca, no paciente-terapeuta, sino abrirlo, generar una apertura. Por eso ella lo lleva a pensar con otro. Me resonaba ese texto. Ajá. A ponerlo en diálogo, justamente. Interesante. Me haces acordar a cuando leímos este texto en el taller sobre autoridad que dimos con Ariel Anderlerner. Una analista nos contó que le llegó al consultorio una pareja donde él quería tener hijos y ella no. Parece que era gente madura, no eran jovencitos de 30. Y bueno, dice que gracias a este texto de Ignacio, ella les pudo decir, bueno, tienen un problema. En vez de buscar mediar, traducir, armonizar de alguna manera
el sí de uno, el no de la otra, les dijo, tienen un problema, ¿no? Los enfrentó, a ver, o los enfrentó o les devolvió su propia alteridad. Y que la alteridad trabaje. Claro, porque él dice esto de la figura dialógica que es no con identidades dadas, ¿no? Que se parece un poco a lo que Gabriela dice de lo que se produce en el encuentro vincular, digamos, ¿no? No es un uno más un uno, sino es esto, ¿no? El dialogar, el construir ahí. Y un poco sí, también lo lleva a la práctica clínica, me parece que era acá, me perdí un poco donde lo leí, creo que era ahí, en esto de qué lugar nos posicionamos, como estás diciendo vos, en relación, por ejemplo, en trabajo incluso con niños, ¿no? Cuando un terapeuta le dice a los padres, tiene que tener autoridad o tiene que, ¿no? Esto de ser uno el que sabe y en vez de dialogar, construir, está, digamos, generando ahí un posicionamiento de indicación, no de apropiación o diálogo para construir, en el deber ser, ¿no? Yo pensaba, ¿ahí me escuchan bien? Muy bien. Qué bueno. Pensaba, bueno, además, esto que Leukovitz dice, bueno, pero si bien no tienen la claridad las generaciones anteriores, ¿no? De qué es lo que debe ser o hacia dónde hay que ir como un saber ya, pero sí tienen la experiencia, el haber transcurrido años, ¿no? Como que algo aportan en diferencia con las nuevas generaciones. No sé si yo eso lo entendí mal. No, a ver, yo en mi lectura de texto no encuentro que él explique por qué es el adulto el que transmite. Pero de hecho está supuesto que el adulto transmite, está supuesto que el niño lo mira al adulto y que entonces es importante el acto de la transmisión ética, es importante el acto de afrontar los problemas o los procedimientos con los que trato la novedad. Podríamos pensar, con los que trato la incertidumbre. podríamos pensar, Pablo, que esta capacidad, si se quiere, no sé si cabe el término, de transmitir del adulto está dado cuando él hace la imagen de la cadena donde queda lugar en un eslabón, es decir, que justamente no estaría dada desde el saber del adulto, sino desde el no saber del adulto. Y ahí en el no saber es que puede transmitir una actitud, una búsqueda y acompañar al niño, a la otra generación. Perfecto, claro, la ética es justamente afrontar eso que no sé, el punto ciego o el vacío del eslabón. Pero por otro lado, que una época que además de ausencia bueno, de verdades absolutas, poco vende también esto de la reflexión y el de pensar, ¿no? Hay como poco espacio para eso. Hay más como... es como Sí. que no vende mucho reflexionar. Siempre me acuerdo de una paciente que llegó muy mal en una crisis y que le había sugerido en un duelo, una separación, y decide empezar terapia y conflictuarse y problematizarse, interrogarse cosas que no se había planteado nunca. Y ella me decía que una amiga le dijo, ¿qué tanto drama te haces? Ponete lolas y abrite un Facebook. Por suerte no le hizo caso a la amiga, pero está en esa cosa de obturar, ¿no? De poco problematizarse, que bueno, cuesta, ¿no? Este tipo de planteos instalarlos, como lo que propone el COVID. Sí, claro, no es lo dominante. Los caminos de expansión de potencia no son automáticos.
los automatismos nos llevan por caminos de administración de lo dado, o de gestión de lo conocido, ¿no? Por Ese verbo tan de moda, ¿no? Del gestionar, cuando dicen tengo que gestionar mis emociones. Bueno. ¡Wow! ¿Cómo será? Sí, es que somos gerentes de nuestras vidas, ¿vieron? Bueno, yo alguna vez he escuchado a una mujer decir yo soy la segunda administración, ¿no? Para referirse que es la segunda vez de la pareja, ¿no? Con la que está. ¿Cómo que ella es la segunda pareja. Administración. ¿no? Que ella es la segunda pareja de una persona. Claro, ¿no? Como que es la... Sí, para referirse a que es la mujer actual y anteriormente su pareja había tenido su primera administración, que era la mujer anterior. Ay, qué figura más triste. Horrible. Pablo, me quedé pensando en algo que vos dijiste, cuando trajiste el comentario de lo que Janine le dijo a la pareja esta. No Janine, una analista, no Janine. Bueno, está bien. Pensé Janine porque creo que podría haber sido perfectamente una intervención de Janine. Pero lo que me quedé pensando es, porque a mí se me arma, yo digamos, no puedo evitar volver como a mi rol como instructora de residentes y a mi vínculo con los residentes en este tema del aprendizaje, ¿no? Y de la experiencia, de la residencia, pero digo, para que esa frase, por ejemplo, ¿no? Como cuando tienen un problema, ¿no? Tienen algo que sentarse a charlar, caiga en un lugar que los ponga a trabajar. Quien lo dice tiene que tener una legitimación de su lugar de autoridad necesaria para que eso suceda, porque lo que yo pienso es que por más que, digamos, no circule como la lógica del maestro al alumno típica, clásica, en donde está el que sabe y el que no sabe, y la transmisión es unidireccional, digamos, hay algo de ese saber, digamos, que lo podríamos pensar en términos de la transferencia, digamos, ¿no? Que tiene que ser legitimado para que esa frase vaya a caer al lugar de nos ponemos a trabajar todos. A mí me pasa, digamos, o sea, tiene que haber como una autorización de mi palabra para que cuando yo me siente con los residentes y les diga, che, ¿pensamos esto? Se pongan a trabajar conmigo en pensarlo y de repente no me miren con cara de nadie quiere pensar nada. Con vos no tenemos ningún interés de pensar nada, con vos que también puede sucederme, ¿no? De hecho me ha sucedido muchas veces. Sí, yo también creo que tiene que haber algún tipo de legitimación, o mejor, me gusta más algún tipo de transferencia. Por eso también traía lo que dijo esa psicoanalista de los adolescentes necesitan nuestra mirada. Claro. Quizás no necesitan nuestros saberes, pero sí nuestra mirada. Y ahí hay algo de la transferencia que se juega. Pero, ¿cómo se establece la transferencia? Y bueno, por eso estamos hablando de autorización ignorante. No lo sabemos. Claro. Porque lo que se juega es cómo dirigís esas voluntades, digamos. Bajo qué te sentás y apoyás para que, ¿no? El gran desafío sería ese, ¿no? Cómo convocar esas voluntades para que indaguen desde ese no saber. Totalmente. Jacotot no tenía ese problema. Jacotot en el siglo XIX seguramente tenía dado que los estudiantes le hacían caso. Claro. Que si él decía, quédate con el libro enfrente, los estudiantes se quedaban con el libro enfrente. Y sería motorizar algo del deseo, inclusive, ¿no? En este carácter de la curiosidad, como en un niño, cuando investiga o indaga algo. Vos es que estoy escuchando todo y a mí me hizo acordar un pequeño extracto de una película de Gauss cuando era niño, en una clase en el colegio, ¿no? Con el maestro, cómo se da, ¿no? Y la relación del maestro con los alumnos y cómo se genera en él, cuando vos hablabas de los genios, cómo se genera en él
esta cuestión de estar comparando del saber con el no saber, ¿no? Del cotejo. Ah, mira. ¿Qué película es? La voy a buscar y después la mando por el chat. No me acuerdo haberla visto, es un pequeño extracto, ¿no? Que ahí se ve inclusive este modo tradicional de enseñanza, ¿no? Donde se los castigaba a los chicos inclusive. Pero que bueno, de repente con estas figuras de genios, ¿no? Se genera otra situación. Y después se arma un vínculo muy interesante entre el maestro y Gauss. Gauss, el de la onda de Gauss. Sí, de la campana de Gauss. Campana de Gauss. Hay Bueno. algo que me una parece cosita. importante que tiene que ver también con en algún punto el lugar de la autorización, ¿no? En relación al docente, por ejemplo. Yo escucho adolescentes todo el tiempo, ¿no? Y los adolescentes siempre van al punto del vínculo que se constituye entre el adolescente y el que enseña, ¿no? El docente. Y ellos siempre rescatan esta cuestión de, ellos no buscan ser pares, pero sí que haya respeto, no porque son docentes y los pibes, adolescentes, el adulto tenga que pararse en un lugar de autoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Aprenden a partir de un buen vínculo, generan deseo a partir de un buen vínculo. O sea, esto los pibes lo dicen pero todo el tiempo y muy claramente. Aún el pibe más desmotivado, cuando hay un docente que sabe llegar, que no está desde un lugar de absoluto saber, el pibe se engancha. Entonces me parece que volver un poco al punto donde es necesaria la mirada, me parece que arma lo que da la posibilidad de apertura, ¿no? Y lo que da la posibilidad de que el chico aprenda. Y lo que también en algún punto le da ese estatuto de autoridad al docente, porque no queda en un lugar autoritario, como por ahí los más viejos hemos tenido docentes sumamente autoritarios, ¿no? Que los hay todavía, ¿eh? Y a veces sorprende que son docentes muy jóvenes. Lo que nos queda de esto que dice Gabriela, que después si llegamos les voy a contar también de un maestro de música que decía que lo primero fue construir el vínculo. La idea de que, también para completar un poco lo que hablábamos después de la intervención de Paula, no sabemos cómo se va a autorizar un docente, pero sabemos que no va a ser instantáneo, que no viene dado, que al docente lo van a escuchar, lo van a mirar, sí, o que van a valorar su mirada. Es un proceso de construcción y de experimentación. Sí. Un proceso de construcción vincular. Sí. Esto creo que lo decía Hernán Altobelli también, ¿no? Sí, yo me quedé pensando también ayer, en algún momento yo había traído esto del tema de poner el cuerpo, y ayer me impactó como en el relato de este docente que rearma la historia del linchamiento de este chico, sobre el final, sobre las últimas líneas pone, ¿no? Que para los docentes, o sea, ponen el cuerpo y quedan destruidos después, ¿no? Por eso, que los termina dañando mucho. Yo pensaba también un poco en eso, ¿no? Cómo es difícil lograr como esto de lo que comentaba recién Gabriela, ¿no? De repente, que para poder acercarse y tener un intercambio hay que poner el cuerpo, pero también cómo poner el cuerpo viene de la mano de esto, ¿no? De riesgo de quedar dañado, de riesgo de quedar tocado en algún punto. Bueno, contextualizando la situación, en este caso con el tema de los linchamientos. Sí, ahí me parece que es muy importante que el poner el cuerpo no sea en soledad. Que haya un cuerpo colectivo que ayude a procesar las cosas que pasan. ¿Vos, Agustín, querías decir algo? Sí, tenía
Sí, algunas ideas, algunas cosas que estaba pensando en relación a todo esto que estamos hablando, de cómo hacer la autorización, cómo producir esta autorización inmanente y cómo producir, por ejemplo, esto, que se pueda pensar un problema entre varios, con la escena que trae Paula, o lo que podría ser una situación clínica. Y lo que quería compartir era la idea de que puede fallar, o que de alguna manera a mí me sirve pensar que puede ser o no, que puede producirse o no. Por ejemplo, esta invitación a trabajar sobre un problema clínico o trabajar en un proceso de enseñanza, aprendizaje. Porque si no, me parece que a veces es muy fuerte se puede traducir en un imperativo esto de que tiene que ser, ¿no? Claro. Como, acá hay una incertidumbre. Bueno, y como con esto redondeo, vi el documental ese, me pareció maravilloso, de esta docente que trabaja en Villa Lugano, lo habían recomendado en la Beatriz, de la escuela contra los márgenes, ¿no? Y como que se ve en ese documental que la tuvo que remar, pero muchísimo, se va viendo todo ese proceso, y que bueno, en que se produce algo, pero en esto voy como que es interesante poder pensar y descansar en que el fracaso también es posible, el no encuentro es posible. Está muy bueno que en estos tiempos exitistas, donde loser es un insulto, vieron que entre los pibes se dicen loser, perdedor. En estos tiempos exitistas me parece muy importante decir las cosas pueden fallar y quizás desde el punto de vista de la persona que dice no hagas terapia, operate las lolas y se arregla todo, bueno, ahí el fracaso no sea una posibilidad. Nosotros, si hablamos de experimentación, tenemos que hablar de que puede salir bien o puede salir mal. Y cuando sale mal, también la cuestión, me parece, es pensar y ver cómo seguir. Yo quisiera decir algo, digamos, porque yo la recuperaría a Janine, que la trajo Gaby hace un rato, y creo que la base está en trabajar el entre. Hacer, o sea, una cosa, respondiendo a Agustín, es tener relaciones, digamos, y creo que otra cosa es construir vínculos. Entonces, trabajar el entre es hacer vínculos. Y creo que eso es lo que puede facilitar una transferencia y lo que puede dejar una marca a otra. Y que eso se da en el transcurso del tiempo. Y eso va legitimando que un otro pueda ser una autoridad para otro. ¿Me explico? O sea, acá tiene que ver la alteridad, tiene que ver lo desconocido del otro, la genialidad, y todo eso se juega en esa relación, donde el no encuentro, como diría recién Augusto, incluso tampoco está mal. También es la posibilidad de decir, bueno, acá no se pudo producir algo por algo que no hubo entre vos y yo, digamos, ¿sí? Y donde necesariamente, o sea, un alumno que no construye un vínculo con ese docente en el cual entonces ese docente vaya a estar autorizado para ese alumno como docente. ¿Me explico? Yo quizás ahí pondría en suspenso esto de que acá no se pudo producir algo. Yo creo que en general algo se produce, quizás no lo esperado.
Entonces se produjo, o sea, la producción ya está dada, digamos, no es que no se produjo lo esperado, no significa que haya sido malo, o fallido, claro, o fracasado, exacto, sino va en contraposición de la expectativa. Claro. Pero justamente eso también te deja un aprendizaje. Claro, porque si algo se sanciona como fallido o fracasado es en comparación con algo. Exacto, entonces creo que siempre hay una construcción que avanza. Claro. Digamos, a lo mejor no produce la subjetividad deseada en relación a esa expectativa, pero no deja de ser un eslabón más que algo nos dice en ese negativo. Sí, ¿me explico? Corriéndose de eso deseado me parece que es lo interesante, ¿no? Decir, ¿por qué habría algo deseado? Bueno. Sí, claro, más solemos tener ideas, expectativas, es casi inevitable tenerlas, ideas previas sobre lo que tiene que ocurrir, pero lo que ocurre suele ser una alteridad que deberemos pensar, una alteridad respecto de nuestras expectativas. Esto un poco, Eugenia, es un poco la idea de trama consecuente que está en el texto Contactos sin vínculos. Seguir tramando a partir de lo encontrado, sacar consecuencias de eso. Pero quiero pasar, estuvo muy interesante este intercambio, pero sin embargo tengo que contarles de la existencia de nosotros. La idea de Ignacio. Comparto pantalla y leo. Les recuerdo que con él estamos en la primera fluidez, en tiempos de galpón, en tiempos de desconfiguración, en tiempos en que el tercero se había corrido de la escena, se había destituido. Bien. Él dice, en el galpón dos términos cualesquiera chocan. En el choque se ven de modo efímero. Lo que ven confirma o ignora o destituye, pero no constituye nada. O bien verifica de modo especular uno o ambos términos, o bien los atraviesa sin percibir ninguna rugosidad interrogadora. En el encuentro, en cambio, la mirada de otro me ve de un modo en que nunca había sido visto. No es una mirada estructural que prescribe un ser. Es una mirada ocasional que algo indica. Esas miradas intentan ver quién es o qué es ese que está al lado, en la esquina. Ya no es todo choque y galpón. En el encuentro, las miradas se descentran, se plantean mutuamente un enigma. Se miran sin suponerse. Se ven, se conjeturan, se interrogan. Ese viento que nos amontonó en un momento nos hizo o nos hicimos mirarnos y hablarnos. Sic contingit, que creo que quiere decir aquí continge. Como no existe el verbo contingir en castellano, él lo decía en latín, pero decía que es contingente que se produzca subjetividad. Es contingente que haya encuentro. Pero él quiere ver cómo en esa contingencia algo se produce. Y se produce sin tercero. Entonces dice, nuestra pregunta decisiva quiere indagar, estoy leyendo acá, ¿no? Nuestra pregunta decisiva quiere indagar si cada uno de nosotros puede componerse de manera contingente a partir de la mirada contingente de otros. Si puede uno pensarse a partir de la mirada y la voz de otros. Otros que dan indicios sobre cómo lo están pensando. Eso es pertenecer. Bajo acá la parte que está resaltada en amarillo. La mirada y la voz que nos encuentran nos piensan en un atisbo de configuración. Con esa configuración que está escapándose, se piensa cada uno. Desde cada punto, cada uno conjetura la figura.
En función de esa figura conjeturada, cada uno insiste en la actividad configurante. Conjetura, configura. Perdón, me salté una parte muy importante. En función de esa figura conjeturada, invisible desde un tercer lugar exterior al que llamamos estado, cada uno insiste en la actividad configurante. Invisible desde un tercer lugar exterior. Cada uno conjetura, configura, percibe la actividad del otro polo, o mejor, percibe sus indicios. Los oye, los mira, los piensa. Interroga la figura que está diseñando. Ajusta, conjetura, habita la actividad de configurarse. No confirmamos nuestra pertenencia a un espacio predeterminado por unas propiedades en común. Ingresamos a un espacio indeterminado para construirlo. Estamos en comunidad. Nosotros solo existe en cada uno de nosotros, pero no en cada yo. Pensamos juntos, pero no es necesario que pensemos lo mismo. Hay asamblea. Pensamos a la vez, pero no al unísono. La figura para él es la figura de la asamblea de 2001. Quiero mostrarles, a ver, tengo que abrir otra diapositiva. Ya estoy con ustedes. Quiero mostrarles un gráfico de esto que acabo de leer. Aquí tenemos diferentes formas de reconocimiento. En la psicología de las masas, o también en lo que leímos de Durkheim, cada uno se reconocía porque un tercero arriba lo reconocía. Y el reconocimiento de los pares no era directo, sino a través de la mediación del tercero. Esto a la derecha de la diapositiva es lo que podríamos, es como me parece que se puede esquematizar lo que acabo de leer de Ignacio. Hay muchos cada unos, que él dice no son yoes. Cada uno se piensa a través del indicio que le da al otro. La mirada fugaz, la mirada contingente, la voz del otro. De esa manera se da un nosotros donde pensamos juntos. Donde pensamos juntos y por pensar juntos nos constituimos. No según unas propiedades predeterminadas, no según una identidad. De alguna manera, esto es lo que creo yo nos contaba Ariel ayer, ¿no? Donde la amistad, en la amistad hay una distancia y una demora, una mirada del otro, pero no una identidad donde los dos pensamos o vemos o sentimos lo mismo. A su vez, después, diferentes nosotros pueden conectarse. Y de nuevo, no se conectan a través de un tercero, sino que se conectan a través de indicios que los nosotros emiten. Bien. Acá empieza a atisbar, no me acuerdo quién me preguntaba, la idea de terceridad inmanente. Pero, a ver, voy a dejar de compartir esta pantalla, que voy a compartir
otra, la de los maestros, la del maestro de música. Ahora quiero cortar con estas exposiciones teóricas y mostrarles algo sobre algo que ocurrió en un aula, como esto es una entrevista que le hicieron a un maestro de música que al principio no lograba dar clases y después logró que los estudiantes, que los alumnos, era una primaria, participen en la clase de música. Pero no lo hizo solo, sino junto con la profesora de plástica. Como tenían horas vecinas, juntaban plástica y música en un mismo taller. Y le dieron a la hora de música y plástica la forma de taller. Entonces, acá dice, esto que está resaltado en amarillo, dice: nosotros venimos sosteniendo con Cata que lo central es el vínculo que se pueda construir con los chicos. Y eso no se hace de un día para el otro. Lo que vos construís en ese lugar, lo construís a través de los vínculos. Y es un proceso donde todos construyen, no es uno solo. Eso hace que después todo lo que hagas fluya. Y acá arriba voy a leer, acá arriba también porque tiene algo que ver con lo que hablábamos de las expectativas. Vos tenés que abrir el espacio para que pase algo, sin esperar mucho, pero sí confiando en que algo va a pasar. Confiando en que algo va a pasar. Al pibe capaz le interesa un poco eso que propones, pero viene y quiere otra cosa, y hay que darle el espacio para que lo diga, lo pruebe, y generar así una nueva situación. Quiero leer otra parte, también esta parte que está en amarillo. Vos querés que el pibe hable, pero querés que diga lo que vos querés. Eso es típico entre los docentes, que el pibe haga algo, pero estás esperando que haga lo que vos querés que haga. Es decir, no te abrís a la alteridad del pibe. Ponés un montón de expectativas y esas expectativas se vuelven autoritarias, porque estás esperando que el pibe haga, responda, hable y piense como a vos te parece bien que él lo haga, en base a la imagen que vos tenés de lo que es hablar. Entonces se vuelve inclusive más peligroso el maestro más buena onda, el que tiene afecto por los chicos, porque sigue siendo igual de autoritario, pero es buena onda. Entonces el pibe no se revela. Empieza a pensar que está bien lo que le están diciendo y en realidad a él le gustaría hacer otra cosa. Bueno, son desafíos. Pero digo, un desafío de un docente al que le fue bien abriéndose al desafío, ¿no? Digo, ya no es Jacotote en el siglo XIX, sino que es un maestro de música en el siglo XXI. Por eso me parecía importante traerlo. Les quiero contar otros dos casos. Uno es el de las Madres de la Esperanza y otro es el de los maestros de David Moreira, el pibe linchado. Ya ustedes escucharon a Adrián Gómez hablar, pero a mí me parecía muy importante subrayar algo que no estaba en los trabajos, y es que al hacer la biografía escolar de David, los docentes logran autorizarse a sí mismos, pero no solamente autorizarse a hacer una biografía, logran pelear contra la desautorización mediática. Vieron que es muy docente el comentario, sea del periodista o sea de un ciudadano de a pie. El comentario que dice:
¿Dónde estaba la madre de esos chicos? ¿Qué pasó con los maestros? ¿No? Como una interpelación, que si un pibe roba, hubo una madre ausente. Con la biografía escolar, los docentes vuelven a poner en juego, en la esfera pública, cómo estuvieron presentes la madre y los docentes que tuvo David. La escuela estuvo presente. De esa manera logran rebelarse contra la desautorización mediática y se autorizan nuevamente como maestros. Y esto es a partir de una invención, que es la invención de una biografía escolar. Una biografía escolar que hacen los docentes colectivamente. Y también me pareció interesante de eso, que, digamos, cuando él arma el relato, él dice algo así como que a él lo sorprende gratamente encontrarse con esa respuesta de parte de la gente que le va contando esto de que cuando abría la puerta, se abría la puerta para que salieran los chicos, estaba la madre que lo llamaba Lorena, la madre esperándolo afuera, como que a él lo sorprende. Me parece interesante que cuando él hace el relato no lo hace desde un lugar defensivo, dando por sentado que no se trató de docentes ausentes, sino que lo abre realmente como una pregunta y se encuentra con la respuesta en la reconstrucción de lo que fue sucediendo, ¿no? Como que lo sorprende eso, en Es cierta manera. una investigación real. Sí, total. Realmente van de lo que saben a lo que no saben, como buenos Sí. maestros ignorantes. Sí. Sí. Bueno, y les cuento de Las Madres de la Esperanza. Es una entrevista que quería hacer y darles como material, pero la jueza estaba muy ocupada y no pudo. Se trata, esto me lo contaba otra de las personas que vino al taller, otra psicóloga, que trabajaba en un juzgado. No sé si ustedes pudieron leer el posteo en mi página, pero lo cuento brevemente para quienes no pudieron leerlo. Es una jueza de menores que cometieron delitos graves, pero como son menores no pueden estar en la cárcel. En la provincia de Buenos Aires se llama juzgado para menores con problemas con la ley, o menores en problemas con la ley. La jueza se ocupó de buscar lugares de contención, no son cárceles, son escuelas donde están internados, y además de tener las materias escolares, tienen talleres que pueden ser, y tienen tareas que pueden ser de cocina, o pueden ser de lavar la ropa. Contaba la psicóloga que los pibes en esos lugares aprenden a cocinar o aprenden algún oficio, y que se transforman, y que cuando primero son condenados, son chicos muy inmaduros, y después de un par de años de estar ahí, nunca más allá de los 18, estos pibes salen como más armados, podríamos decir, más disciplinados. Pero esta jueza vio que no alcanzaba con eso y juntó a las madres de estos pibes. Las madres de estos pibes siempre estaban muy sorprendidas de los delitos que habían cometido los chicos. Y decían, yo no entiendo qué pasó, porque yo siempre le di todo,
siempre le di todos los gustos, nunca le faltó nada, no sé por qué robó, no sé por qué mató. Entonces, empezó a reunir a las madres a que compartan experiencias. Y empezaron, la psicóloga que me contaba la experiencia y la jueza, empezaron a decirles, bueno, tal vez el problema con este chico es que le diste todos los gustos. Tal vez el problema con este chico es que nunca le faltó nada. Aclaro que son gente de bajos recursos del partido de Moreno, en el Gran Buenos Aires. Para estas madres, por ejemplo, trasladarse de Moreno a La Plata para visitar al hijo en la cárcel era todo un esfuerzo, y gracias a juntarse y a compartir el esfuerzo que significaba los traslados, un esfuerzo económico, aparte de lo que pudiera demandar el mismo viaje, ¿no? Al compartir esas experiencias, las madres empezaron a pasarle, a decirles a los chicos, a los hijos, es muy difícil para mí venir acá, me estás trayendo problemas. Empezaron las madres a hablar de cómo criaban a los hermanos de los hijos que estaban en centros de contención, y empezaron a decirles algunos noes a esos hermanos. Empezaron a poder soportar que estos otros hijos les digan, ahora sos mala. ¿Por qué le decís a Juancito, que está encerrado, que te sale plata perder el día de trabajo para visitarlo? No tenés que decirle eso, va a sentir culpa. Bueno, diferentes reproches. Acá las madres se convierten en un lugar, o sea, el grupo de madres se convierte en una fuente de autorización y de validación de cada madre ante su hijo. Y acá tenemos una terceridad inmanente. Porque bueno es aclarar que las madres empiezan a reunirse aún sin la jueza. Siempre sí estaba presente la psicóloga, pero en una función de coordinación. No había una bajada de línea o una cosa de decir yo soy la ley, como podría ser la jueza. Y las madres se juntaban, amasaban pizza, iban todas juntas a los distintos centros de contención, hacían diversas actividades. Cada vez que había una nueva madre, la recibían ahí, la alojaban y la ayudaban a procesar el hecho de que el hijo había delinquido. Les voy a compartir otra diapositiva. Esta es una foto que se sacaron ellas en un centro de contención. A ver si hay algunas. Se sacaron con los pibes. Y con su bandera que dice Madres de la Esperanza. Yo quiero, de alguna manera, se me cambió. Quiero, de alguna manera, conceptualizar lo que pasó con estas madres. Y tenemos estos hechos. El hijo mata o delinque. La madre no limita y queda desautorizada por lo que el hijo hizo. La jueza pone un límite, pero ese límite que pone la jueza no alcanza para reautorizar a la madre.
Por lo tanto, la autoridad de la jueza está en crisis. Pero la jueza es un vestigio de autoridad, una ruina. Este vestigio de autoridad opera en la terceridad inmanente, no es que no opere, pero no opera de manera plena como en tiempos clásicos. Entonces los vestigios de autoridad en la autorización ignorante son necesarios pero son insuficientes. No se sabe de qué manera van a ser útiles. Por eso pongo útiles a posteriori, pero inútiles a priori. Hay una experimentación que va mostrando de qué manera puede ser útil. La jueza, en tanto vestigio de autoridad, logra que las madres se junten. Pero después ya son las madres juntas las que logran reautorizarse. Entonces, la autorización ignorante o inmanente es una composición, es un proceso de composición o de vinculación. Bueno, ¿qué hora es ya? A ver, son las 12:20. Cuando volvamos, la idea es hacer un trabajito en grupo y les anticipo la consigna para que, a ver si se les va ocurriendo algo. Perdón, Pablo, sorry, no me quedó claro. ¿Qué dijiste? ¿Que la autorización es un proceso de composición y vinculación? Sí, composición en el sentido de componer un nosotros. Un nosotros donde no hay un tercero que ordene todo, que ordene los lugares, las funciones, los nombres y las tareas.